Bendiciones, hermanos. Buenos días. Gracias al Señor por un nuevo día y gracias por el privilegio de poder compartir su palabra el día de hoy. El título de esta palabra es El amor en peligro de extinción. Y podemos ver que la palabra amor es una de las más usadas en nuestro vocabulario. Es una palabra tan profunda, pero sin embargo tratada con tanta ligereza. Hoy en día hasta se comercializa con esta palabra. Hasta, como todos saben, han creado un Día Mundial del Amor, que precisamente es en este mes, en unos días. Y es una de las fiestas después de la Navidad donde más se vende. Los restaurantes, las tiendas, las joyerías, etcétera. Todos muy lindos, los detalles de los regalitos, las frases bonitas y todo lo que este día conlleva, ¿no? Pero me pregunto si es solamente un día o es algo o es el amor algo que se practica y se cultiva a diario. Realmente es triste darnos cuenta que estamos viviendo una crisis mundial del amor. Mejor dicho, de desamor, ¿no? La palabra amor está perdiendo su significado verdadero. Se está volviendo una palabra vacía que no va más allá de lo emocional y sentimental o una pasión que uno pueda sentir por algo. Pero lo cierto es que ha perdido su verdadera esencia y el único que tiene la autoridad suficiente para definir esta palabra es aquel que lo creó y lo encarnó. Por eso es que le puse este título, porque el amor es una especie que corre peligro de extinguirse, como tantas cosas buenas que se han ido perdiendo con el paso de los años. Sabemos que actualmente hay millones de especies de animales que en este momento están en peligro de extinción, ¿no? Entre ellas sabemos que el oso panda, el oso polar, una serie de insectos, de aves, ¿no? Y muchos de ellos por la forma como ha ido evolucionando el mundo y otros a causa del hombre mismo, ¿no? El calentamiento global y tantos otros factores externos, ¿no? que se dan para esto. Y lo cierto es que no solo los animales se están extinguiendo, no solamente esas otras especies vivas, sino también podemos ver en la actualidad cómo se están extinguiendo los valores que nos enseñaron nuestros padres, más aún de nuestros abuelos, los sentimientos, el respeto, lo que antes era primordial para nosotros, era la base de las familias y los hogares. Actualmente está esto en peligro de extinción si no hacemos algo urgente. Y yo creo que Dios quiere recordarnos la importancia de vivir en su amor y poder hacernos reflexionar en que no sea algo rutinario, que hacemos por cumplir sin practicarlo en la extensión que Él quiere que lo hagamos. No sé si se han dado cuenta, pero todas estas últimas prédicas que hemos estado escuchando han girado en torno al amor. Y en un inicio hasta pensé en cambiar el tema para no ser repetitiva, aburrida, pero es mucha coincidencia o es el Señor que quiere recalcarnos que este es un asunto muy peligroso y que requiere de nuestra atención urgente. Porque si no hacemos algo, las consecuencias van a ser desastrosas, mucho más de lo que estamos viendo ahora. Y yo no creo que sea coincidencia. Pienso que cuando el Señor nos reitera las cosas, es porque hay algo que no estamos entendiendo y es necesario que nos quede claro. Como cuando a nuestros hijos les repetimos 1000 veces, ¿no? Las cosas, porque sabemos que no están tomando. O sea, sí, parece que nos escuchan y en el momento lo ponen en práctica, pero después pasan los días y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Y yo siento de verdad que es el Señor llamando nuestra atención y quiere que realmente le demos esa importancia de vida. Uno de los primeros versículos que aprendí cuando conocí al Señor, y estoy segura que la mayoría de ustedes, es Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me lo aprendí de memoria
y hice que todos en mi casa lo aprendieran también de memoria. Pero les confieso que en un inicio no entendía bien, o sea, no lo entendía en su real extensión, hasta que comencé a sentir el amor de Dios en mi vida, su perdón, su cuidado, su protección. Y Él con mucha delicadeza y amor me mostró que yo era pecadora, algo que antes me costaba aceptar porque me creía justa, buena, correcta, porque, bueno, no había delinquido, no tenía antecedentes penales ni judiciales. Pero el Señor tiene una gran lupa de rayos X que puede ver más allá. Él puede ver cada mancha, cada cosa, cada vez que le di la espalda o que no lo tomé en cuenta y que Él tocaba mi puerta o cómo no valoré el sacrificio que Él había hecho por mí. Y eso fue lo que trajo arrepentimiento a mi corazón. Y recién pude entender que Dios, siendo inocente, Él tomó mi lugar, pagó mi deuda en la cruz, en el acto de amor más grande que haya existido en la humanidad. Y en Primera de Juan 4, del 7 al 10, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que podemos entender, hermanos, que el amor de Dios es único y es especial. Y como lo describe la palabra, lo describe como amor agape, o ágape, le dicen algunos, pero es amor agape. Este amor, este tipo de amor implica obediencia, fidelidad, compromiso. Y es por la propia naturaleza de Dios. Él es amor. No es un sentimiento no es un sentimiento como nosotros podemos sentirnos, ¿no? O sea, como nosotros podemos sentir. Por eso Él ama aún a sus enemigos. No porque merezcamos que nos amen o por algo especial que tengamos, sino porque esa es la naturaleza de Dios. Dice, ¿qué prueba más grande de amor que dio su vida por nosotros? ¿No? Como dice en la palabra también en Efesios, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos nosotros, sin saberlo, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hermanos, el amor de Dios es inmerecido. Y a pesar de no ser dignos, Él está siempre buscando nuestro bienestar primero, como lo hace un padre amoroso. Él tiene pensamientos de paz y de bien para sus hijos. Somos llamados a amar, porque Él nos dice en Juan 13, 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un mandamiento que nos da el Señor. Aún a nuestros enemigos, dice, no solamente a los que te hacen bien, ¿no? Y la palabra dice también, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Difícil, ¿no? No suena que lo podamos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas. Realmente es imposible que lo podamos hacer nosotros en nuestras fuerzas. Pero si dejamos que el amor de Dios fluya en nosotros, créanme que ni nosotros mismos vamos a poder llegar a entender esa obra poderosa que Él hace en nosotros. El amor de Dios no está basado en sentimientos, sino en una decisión, poniendo el bien del prójimo por encima del nuestro. Es un amor que no proviene de nosotros, porque nosotros no somos capaces de producir ese amor.
Es un amor que viene del Creador, el que creó ese amor y nos ha sido dado por el Espíritu Santo al convertirnos en hijos de Dios. Dice que es ese amor de Dios que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y el amor de Dios es un fruto del Espíritu en nuestras vidas. Debe ser un fruto del Espíritu Santo. Y por causa de ese amor es posible que nosotros nos amemos unos a otros. Y este debe ser nuestro punto de partida y nuestra referencia. Él no nos ama porque seamos buenitos, sino porque Él es el bueno y porque nos ama a pesar de nuestra condición de pecadores. Y Él quiere enseñarnos a vivir en su amor en estos tiempos en los que vemos tanto desamor como nunca antes. Padres que matan y ultrajan a sus propios hijos, hijos que matan a sus padres sin el menor escrúpulo, por dinero o por un interés personal, o por un odio, un resentimiento que han albergado durante años, ¿no? Y si no hay amor con nuestros propios seres queridos, menos lo va a haber con el prójimo. Hasta por robarte un insignificante celular, te pueden matar. Basta escuchar las noticias así al azar, cualquier día, y no hay un solo día en que no se escuche una atrocidad, una aberración cometida que no sea movida por el odio y el desamor, el egoísmo, la codicia. Todo esto es lo que reina en el mundo en este tiempo. Y podemos encontrar muchas veces más amor en los animales por sus hijos que en los propios humanos. Y me llamó la atención porque a mi papá le encanta ver el canal creo que es Nat Geo, donde hay estos documentales de animales, ¿no? Y realmente cuánto puede aprender uno de la vida de estas especies, ¿no? Y me llamó la atención la vida de los orangutanes, o más bien de las orangutanas, que dicho sea de paso es una de las especies que está en extinción. Y estas eran consideradas las madres más amorosas y protectoras del reino animal. El vínculo que ellas tienen con sus crías es uno de los más fuertes que existen. Y durante los primeros años de vida, los cachorros orangutanes dependen, pero completamente de sus madres para alimentarse, para transportarse, ¿no? Y las mamás permanecen con sus crías prácticamente pegadas, colgadas al cuerpo, durante 6 o 7 años que las amamantan, protegiéndolos, enseñándoles a encontrar su propio alimento, a construir sus refugios para dormir, ¿no? Y lo más curioso y tierno es que cuando son adultas, estas siguen visitando a sus madres y no las olvidan, como si recordaran con gratitud todo el esfuerzo que ella hizo por ellos. Y realmente esto me pareció una bella historia de amor, ¿no? Y el amor a Dios debe ser 100% dependiente, así como esta cría con su mamá orangutana. No podemos separarnos del Señor porque moriríamos. Así como la vid con los pámpanos, tiene que haber una dependencia absoluta para que se nutra y pueda dar fruto. O recordando también a ese hijo pródigo que casi muere de hambre y pudo reconocer que necesitaba de su padre. Recordaba, decía, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen que comer? O como ese orangután bebé que si lo separan de su madre tendría una muerte segura. Y este amor dependiente debe ser un estilo de vida en nosotros que refleje el carácter de Dios. Y como decía el Señor, dice en Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Son nuestras acciones que deben dar testimonio que nosotros somos hijos de Dios, discípulos suyos. Y la palabra nos advierte que en los últimos tiempos, al haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Que podamos reconocer
los tiempos que estamos viviendo. Y dice eh, que este amor cada vez va a ser, como dice el título, va a estar extinguiéndose. Y lo peor es que cada vez el mundo se acostumbra más a vivir en este desamor. Ya sabemos que es así como el mundo está viviendo. Pero ¿cómo estamos viviendo los hijos de Dios? ¿Realmente se está reflejando el amor de Dios en nosotros? Y podemos ver tantos casos, ¿no? Hay gente que ha leído la Biblia de tapa a tapa, que participa en todos los estudios bíblicos, que habla incluso con el argot del cristiano, con las palabras, pero que no tienen amor. A simple vista pueden parecer cristianos genuinos, pero el Señor los conoce bien. Así como ese banquero o el cambista que reconoce los billetes falsos, que están muy bien hechos, que están con el papel correcto, la impresión, la tinta, todo perfecto. Pero realmente no hay un cambio. A pesar de que pasan mucho tiempo orando, leyendo la palabra religiosamente todos los días, voy a leer de tal hora a tal hora, e incluso se involucran en la obra de Dios, pero pasan los años y no podemos ver un antes y un después en sus vidas. Todo les sigue pareciendo lindo, maravilloso, lo bueno y lo malo, ¿no? No tienen discernimiento y no logran percibir cuando hay un potencial peligro que está amenazando sus vidas o las vidas de los demás. Es como si fuera, no sé, tal vez como un club, ¿no? O una sociedad en la que se hacen obras de bien, de caridad, ¿no? Y todos quieren guardar la armonía, ¿no? Quieren cumplir con una agenda cuadriculada, pero que nadie los saque de ella, porque no están dispuestos a hacer ningún cambio. A veces no queremos un compromiso mayor, ¿no? O no quieren que nadie los saque de ese cubículo que ellos mismos se han trazado, ni tampoco les gusta que nadie les diga que están mal en esto o en aquello. No les gusta escuchar ni menos tomar posiciones radicales, porque no quieren mayor complicación en sus vidas y no están dispuestos a reprender lo que está mal como Dios nos insta a hacer. Alguien decía, C.S. Lewis, para los que lo conocen, dice, no estaremos bien mientras amemos o admiremos cualquier cosa más de lo que amamos o admiramos a Dios. Porque el creyente que ama a Dios lo pone en primer lugar y debe estar dispuesto a hacer cambios radicales en su vida, como lo hicieron tantos grandes hombres y mujeres en la palabra. Moisés, por ejemplo, criado en el palacio, dice en la palabra que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón para seguirle. Abraham era un hombre próspero y el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y él obedeció. Recuerdo también la vida de Ruth, que llegó un momento que tenía que tomar una decisión. Y una de ellas, al morir su esposo, era regresar a la casa de sus padres, a sus costumbres anteriores. Ella venía de un trasfondo pagano, ¿no? Pero ella ya había conocido a ese Dios a través de su esposo, de su familia, de su suegra. Y cuando su suegra se queda sola, ella le clama a su suegra y le dice, por favor, cuando su suegra le pide que ella se regrese a la casa de sus padres, le dice, por favor, no me pidas que te deje. Yo quiero ir donde tú vayas. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios y tu pueblo sea mi pueblo. ¿No? Y tantos casos así preciosos, hermanos, que paralizaron sus vidas en ese momento para tomar la decisión de seguir al Señor. Y recordaba también el llamado que Dios le hizo al pastor David Wilkerson, a quien creo que la mayoría de ustedes conocen. Él pastoreaba una pequeña iglesia en Pensilvania, en Estados Unidos, y vivía muy cómodo en su pueblo con su esposa, iba a tener un bebé,
pero él clamaba a Dios por más. Cuando de pronto Dios le muestra que él debía mudarse a la ciudad de Nueva York porque tenía un propósito específico para él. Y supongo que estaría preocupado pensando en qué haría con su vida, pero prevaleció en él esa obediencia y amor a Dios. Y se fue sin pensarlo 2 veces. Y ahí Dios lo usó, para los que conocen su testimonio, lo usó de una manera poderosa para rescatar a jóvenes del pandillaje, de las drogas, de la prostitución. Y muchos fueron tocados por el amor de Dios. De hecho, se encontró con un hueso que era duro de roer. Y era un líder de pandillas muy peligroso. Y a pesar de que seguro lo invadía el temor de acercarse a él, ¿no? Porque ya había sido agredido, insultado, menospreciado. Pero David Wilkerson no desistía porque sabía que Dios iba con él y que tenía un propósito para su vida. Y un día, este pandillero con chavete en mano le dijo al pastor cuando fue a buscarlo a su casa, ¿ya? Y le dijo: si sigues insistiendo, la próxima te cortaré en 1000 pedazos. Y el pastor le respondió: aunque me cortes en 1000 pedazos, cada uno de esos pedazos te seguiría diciendo que Jesús te ama. Qué precioso, ¿no? Y poco a poco el Señor fue derribando esos gigantes, esos muros. Y a esta persona y a muchos otros más que necesitaban a gritos del amor y del perdón de Dios. Y el Señor los restauró, borró todo rencor, los malos recuerdos de su niñez. Y este otro líder de las pandillas también se convirtió en un gran predicador, dando testimonio por todo el mundo, trabajando en la obra de Dios, salvando a los perdidos que una vez, o sea, él también había estado en ese lugar, ¿no? Y podemos ver que un cristiano no se hace un verdadero cristiano no se hace tampoco de la noche a la mañana. Es un proceso de crecimiento y Dios nos va moldeando y nos va transformando a través de las pruebas, de las aflicciones. Unas veces son valles, otras veces son montes, pero son la escuela por la que tenemos que pasar, ¿no? Y el creyente sabe que tiene que dejarse moldear en este proceso. Es un proceso de formación. Y las cosas no van a salir siempre como nosotros pensamos o como esperamos, ¿no? Pero dice la palabra que todo obra para bien para los que aman a Dios. Y aunque no lo entendamos todavía, que solo confiemos y que le podamos decir, como le decía el rey David, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y este amor de Dios es un amor obediente, sumiso, de entrega total a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si no, sería imposible amar como Él lo hace. Y qué lindo cuando nos encontramos con alguien a quien no conocemos en cualquier parte del mundo y que comparte nosotros ese amor por Dios, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo, que el amor está prácticamente en peligro de extinción. Y es cada vez más difícil de hablar de Dios en reuniones, en lugares públicos. Hoy en día hasta lo toman como un acto de discriminación, porque ahora son la mayoría los que no piensan como nosotros. Y el nombre de Dios prácticamente ha desaparecido del vocabulario de la gente. Y es triste ver eso, porque somos una especie en peligro de extinción. Pero somos extranjeros, como dice en su palabra, extranjeros advenedizos, sabiendo que nuestra ciudadanía no está acá, sino está en los cielos, al lado del Padre. Pero mientras vivamos en esta tierra, tenemos que seguir cumpliendo el propósito para el cual hemos sido llamados. ¿Y te has preguntado si estás amando a Dios de la manera que Él quiere o de la manera que Él amó? O sea, ¿estamos sirviendo a los demás? ¿Estamos poniendo las necesidades de los demás por encima de las nuestras? Y cuando pienso en esto, recuerdo que yo creía que era la mejor madre del mundo, porque era capaz de suplir casi al 100% todas las necesidades de mis hijos. Y no solamente las naturales, las emocionales, las materiales, sino que además trataba de satisfacer sus gustos antes de que siquiera ellos me los pidieran. Y a pesar de que considero que he sido estricta en muchas cosas,
Siempre traté de allanarles el camino y de evitarles pasar por dificultades, lo cual es indispensable en su desarrollo. ¿Acaso Dios nos extiende la alfombra roja para que pasemos por esta vida sin tropiezos? Al contrario, Él permite que tropecemos y que caigamos para que aprendamos luego a levantarnos y no volver a caer. Él nos capacita y nos enseña y por sobre todo Él permanece a nuestro lado siempre. Jamás deja que pasemos por algún problema, por algo solo, si nosotros se lo pedimos. Y aún así Él está mirándonos de lejos, ahí esperando a ver en qué momento le vamos a pedir ayuda. Y quisiera traer un ejemplo que es la vida de esta historia de Simón el fariseo, cuando invita al Señor que vaya a comer a su casa. Y esto está en Lucas 7, del 36 al 50, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, Simón, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Jesús sabía perfectamente lo que él estaba pensando, y le dijo: una cosa tengo que decirte. Y le comienza a contar esta historia para que él mismo reflexione. Le dice: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón le responde: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: sí, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban sentados juntamente a la mesa comenzaron a decir: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y vemos cómo él se consideraba a sí mismo justo y santo. Y si bien él se acercó a Jesús, ¿no?, y lo invitó, pero fue con cierta desconfianza, porque cuestionaba el hecho de que esta mujer hubiera permitido que lo tocara. Sin embargo, el Señor le dio una lección, ¿no? Y puso como ejemplo, ¿no?, el acto de la mujer que, siendo pobre y humilde y pecadora, se atrevió a entrar a la casa de este principal religioso para entregarle la más valiosa de sus posesiones, o mejor dicho, la única, ¿no? A diferencia del joven rico, si recuerdan en esa historia, en la historia del joven rico, que él no siguió a Jesús, dice que amaba, cumplía con todo, pero no lo amaba lo suficiente porque no estuvo dispuesto a dejar sus muchas posesiones. Y esta mujer solamente tenía una y le entregó todo. Y él le mostró a Simón cuánto amor había en esta mujer y cuánta gratitud. Y también le mostró cuán poco amor había en él. Esta mujer estaba agradecida y no sabía cómo pagarle. Y que el Señor nos dé un corazón agradecido, sobre todo valiente, como el de esta mujer que estuvo dispuesta, aunque le hubiera podido costar la vida meterse a la casa de este fariseo, o alguna sanción o el desprecio de la gente, no le importó. Ella no quería perderse esa oportunidad que tenía de entregarle lo mejor que ella tenía a su Salvador. Y eso es lo que espera el Señor que cada uno de nosotros hagamos, porque le debemos tanto, ¿no? Él solamente quiere que le demos la gloria y la honra, por la exaltación, porque
Él sabe perfectamente que ni con todo el oro del mundo podríamos pagarle ese sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros. Y veamos en la vida de Pablo también, que él, a pesar de haber sido el, el perseguidor acérrimo de los cristianos, después de conocer a Dios, también él decidió entregarle su vida. Y más bien consideraba su vida como basura después de haber ganado a Cristo, quien le quitó esa ceguera que él tenía y le mostró su real condición de pecador. Y fue demasiada la gratitud que él tenía porque pudo reconocer de dónde lo había sacado el Señor. Y él tuvo un encuentro real, mientras que Simón, que él se creyó pues justo en su propia justicia, ¿no? Y el Señor cambió la vida de Pablo porque Pablo se aferró a él y dejó, y no se apoyó en su propia prudencia, sino en él, ¿no? Como dice en la palabra, que confiemos con el Señor de todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría o entendimiento, que lo reconozcamos en todos sus caminos y Él enderezará nuestros pasos. Y Él nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo en nosotros, ¿no? Y como dice en la palabra, nos va a dar un corazón de carne, tierno, obediente, que sepa amarle como Él merece. Y todos conocemos el verdadero amor del que habla Pablo, lo hemos escuchado tantas veces, en 1 Corintios 13. Y esta versión, de la Nueva Versión Internacional, me gustó y dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando habla de esta paciencia, en otra versión dice el amor es sufrido, pero la connotación que tiene es muy similar. Y cuando Pablo dice que este amor es paciente, quiere decir que en lugar de que yo pierda la paciencia y me desespere tratando de que la otra persona se apure y que ande a mi ritmo, soy yo la que debo ser paciente y esperar que la otra persona me alcance. No porque yo sea o me crea la virtud de la eficiencia, tengo que exigir que todos anden a mi ritmo, sino que más bien por el amor de Dios que yo tengo en mí, yo debo reflejar ese fruto de la paciencia, ese fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y creo que nos pasa a todos, pero podemos hacerlo como un ejercicio, ¿no? Y probémonos. ¿Se imaginan la paciencia que tendrá Dios al escuchar lo mismo que le hemos contado vez tras vez? ¿Acaso Él nos dice, ya, al grano, apúrate, ¿no? ¿O eso ya me lo contaste 100 veces? No, Dios es paciente porque nos ama. Y Dios es paciente, bueno, y Él no quiere que nadie se pierda. Y Él está mirando cómo la gente le da la espalda, cómo pecan, cómo se burlan de Él, le desobedecen. Pero en su infinita misericordia no quiere que nadie se pierda y tiene paciencia, esperando, porque Él quiere que todos se vuelvan a Él para salvarlos de la muerte eterna. Pero lamentablemente todo tiene un límite que ya estamos sobrepasando y la puerta de la barca ya está por cerrarse. También dice, no vamos a leer todo, pero dice que el amor es bondadoso y que quiere decir que uno debe suplir lo que el otro carece, ¿no? Y dice el amor no es jactancioso, presumido, ¿no? Y el Señor, aunque justificadamente tendría de qué jactarse, Él no lo es. Él creó los cielos, la tierra, y nosotros queremos presumir de tantas cosas, ¿no? Muchos que tengo esta casa, o me he comprado tal carro, o tengo acciones en tal empresa, o mi apellido es tal. O sea, que queremos mostrar todas nuestras credenciales, nuestros diplomas, cuando para Dios eso es nada. Todos los logros con que tratamos de impresionar al mundo, a Él no le impresionan para nada. A Él solamente le impresiona un corazón humilde, que le busque, que reconozca, que le necesita. Él quiere que nos presentemos delante de Él como somos, desnudos como vinimos, y que sepamos que nada hemos logrado por nosotros mismos, sino que reconozcamos que es Él quien nos ha dado todo, hasta el aire que respiramos.
Él quiere cobijarnos como una madre a su hijo, a sus hijos. Él quiere que reconozcamos que necesitamos de Él, así como somos, débiles, temerosos, vulnerables, ¿no? Él está esperándonos con los brazos abiertos, como esa orangutana que tiene a su cachorro pegado a ella, para irle enseñando y para mostrarle que a su lado estará seguro. O como la gallina que cubre con sus alas a sus polluelos para protegerlos. Así es el Señor, Él quiere que nosotros sepamos que Él es nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio, nuestra roca, nuestro Dios proveedor, sanador, que Él pelea nuestras batallas a diario. Y Él nos ha enseñado esta regla de oro que es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ustedes creen que si cada persona en el mundo hiciera esto, habría hambre, explotación, corrupción, pedofilia? Si cada uno buscara el bien de los demás. El amor en el mundo está tan extinguido que a la gente ni siquiera le interesa si con este virus pueden contagiar a sus propios seres queridos y siguen haciendo sus cosas a los Superman pensando que ellos lo pueden controlar. ¿Recuerdan esta pregunta que el Señor le hizo a Pedro, diciéndole, Pedro, ¿me amas? Y hay cierta duda en esta pregunta del Señor porque no se lo preguntó una vez, se lo preguntó varias veces, 3 veces. Y estoy segura que si yo les preguntara lo mismo a ustedes hoy, contestaríamos rápidamente igual que Pedro y sin dudarlo diríamos que sí. Pero si el Señor nos repitiera vez tras vez esta pregunta como a Pedro, nos haría reflexionar y nos preocuparía esa duda que el Señor deja ver a través de esa pregunta. Tal vez pensaríamos, ¿qué cosa estaríamos dispuestos nosotros a hacer o decir por el Señor? O sea, ¿seríamos capaces de exponer nuestras propias vidas? Y al respecto de esto leí una anécdota de un cristiano que después de escuchar una prédica sobre este tema, le confesó a su pastor que se había sentido confrontado y que se entristeció profundamente porque le dijo que al aplicar esta misma pregunta a su vida, tuvo que contestarle a Dios, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi sentar y mi levantar, mi indiferencia, mi frialdad, mi corazón pecador y terco. Tú sabes que no encuentro gozo en orar ni en leer tu palabra. Tú conoces todas mis faltas. Y decepcionado le dijo, ¿ya ves que no te amo, Señor? Y esto es para hacernos pensar, hermanos, realmente cuánto le amamos. Y se describe a David como un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Pero ustedes creen que el Señor no conocía todos sus pecados o que era leve con ellos? Tuvieron consecuencias, pero él sabía mejor que nadie y veía más allá las luchas de David, que sabía cómo era su carne, ¿no? Conocía sus flaquezas, así como conoce las nuestras. Pero él busca un corazón sincero, contrito, humillado, que a él le basta con que reconozcamos nuestro estado y que queramos cambiarlo. Y él nos va a ayudar. Él prefiere un corazón así y no como el de Simón. O como predicó nuestra pastora esta semana sobre el estudio de Apocalipsis, de cómo veía el Señor a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que vivía según su propia justicia. Una iglesia autosuficiente, materialista, orgullosa. Pero el Señor repudia esa tibieza espiritual. No se daban cuenta de la condición en la que estaba. Y esa es la peor situación o peor condición de un creyente. Creer que está bien y no poder ver su situación real. Y es triste ver que muchos líderes de las iglesias, a veces profesando amor, se ocupan más o les interesa más agradar a sus fieles que a Dios mismo. Y delante de los ojos de Dios están en la peor condición, en esa tibieza espiritual que el Señor abomina. Y hoy día Dios está tocando nuestras puertas cada día. Y Él nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dice, y muchos no logran escuchar porque hay mucha bulla a su alrededor y no quieren bajar el volumen para ver quién llama. Otros sí escuchan, pero no quieren abrir. Se fastidian, como cuando llegan esos vendedores a nuestras casas y que vienen a ofrecernos algo o por el teléfono ahora y no queremos atenderlos, ni siquiera nos interesa saber qué cosa es lo que venden. Lo que Dios tiene que ofrecernos es algo gratuito. Y Él nos dice en Isaías 55, del 1 al 3, dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Él quiere darnos abundancia. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Si nosotros como padres queremos atraer a nuestros hijos, porque aunque ya muchos estén grandes, queremos seguirles mostrando cuánto los amamos y queremos darles lo mejor y queremos seguir insistiendo para guiarlos a Dios, porque nosotros sabemos que el acercarse a Dios es el bien. Si nosotros como padres sabemos dar esas buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre amoroso? Lamentablemente esa decisión de amarle, obedecerle y ponerle en primer lugar es personal y nadie la puede tomar por nosotros. Y el Señor nos pregunta hoy, y cada uno ponga su nombre, Mariela, ¿me amas? Y no respondamos rápidamente como lo hizo Pedro y después lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces nosotros lo negamos con nuestros actos? Y los animo a pensar en esto, en esta semana y en adelante, hacer este ejercicio permanente. Cada vez que hagamos algo, nos hagamos esta misma pregunta que el Señor le hizo a Pedro, ¿me amas? Y para cerrar vamos a entonar una canción de la que habla sobre el gran amor que Dios nos tiene, que aun cuando nosotros le damos la espalda, Él seguirá insistiendo porque su objetivo es conquistarnos, poner su bandera sobre nosotros y atraernos con sus cuerdas de amor. Un amor, como dice en la palabra, que las muchas aguas no lo podrán apagar, ni los ríos lo podrán ahogar. Esta canción habla de sellarnos con el fuego de, ese amor, de su amor. Así como a los animales se les marca, ¿no?, para dejar ver que son pertenencia de alguien, que nosotros también nos dejemos marcar con ese sello, para que todos sepan que somos pertenencia de Dios. No dejemos que se extinga el fuego de su amor en nosotros, sino que se avive en nuestro corazón para que podamos ser un espíritu con Él. El Señor está clamando por entrar a nuestras vidas, así como insistió con esta iglesia de la Odisea, para amarnos y protegernos, como la orangutana que abraza a su cachorro y no lo suelta, o como la gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas para sustentarlos y librarnos de todo mal. ¿Cómo responderemos? Que el Señor los bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Gracias al Señor. El Señor siempre es oportuno en sus mensajes que da a su iglesia, ese alimento espiritual que nunca nos debe faltar, porque es verdad que su alimento, su palabra, es el único que tiene poder de transformar nuestras almas. Y hoy el título de la prédica fue el amor en peligro de extinción. Es una gran verdad, nadie creo que se escapa de tener esta apreciación de lo que está pasando en el mundo. Y cuando habló de extinción, hice memoria inmediatamente del primer mundo, que Dios creó con mucho amor y llegó un momento que tuvo que destruirlo. Fue muy doloroso, eso está en el libro de Génesis, a partir del capítulo 6 y 7 y 8. Y verdad que toda esa creación preciosa del Señor fue extinguida, porque dice, por causa de la maldad, Dios dio ese juicio. Y prácticamente todos esos seres que habían creado fueron extinguidos. Y como consecuencia de esa extinción, hoy día podemos encontrar fósiles por todas partes del mundo. Acá en Perú tenemos en el desierto de Ocucaje una gran cantidad de fósiles de esos animales que existieron antes del diluvio. Y es una verdad que hoy día
porque dice el preámbulo para la extinción del mundo que fue creado por el Señor con mucho amor, mucho cuidado, fue la causa de la maldad que hubo en la época de Noé. Hoy estamos viviendo un escenario parecido. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo 24:12, que dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy día tenemos dos grupos de personas. Uno, la congregación, la ICC, y es muy probable que estén viendo también este mensaje, esta prédica, amigos, invitados, familiares. Entonces es una verdad. El amor de muchos creyentes se puede estar enfriando por causa de esta situación que estamos viviendo, de una maldad que se está multiplicando de una forma increíble. Aún los gobernantes desorientados, sin la sabiduría del caso, generan caos y caos y caos, y la gente se queja, se queja, se queja, y eso creo que es un condimento para que el amor de muchos se enfríe. Y hermanos, yo quiero cerrar este compartir solamente recordándoles que definitivamente ha hablado nuestra anciana Mariela acerca de la preeminencia del amor, que es un capítulo precioso que está en el primer libro de Corintios, en el capítulo 13, y dice que solamente podemos tener todo. Ya podemos ver en el mundo gente filántropa, gente que le gusta regalar porque piensa que con obras se ganan el cielo, y eso no es verdad. No es verdad, amados hermanos. Dice que la palabra de Dios en 1 Corintios 13:8 dice solamente dice la palabra, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, y es verdad. Amados hermanos, el amor es el que permanece para siempre. Pero como dijo también nuestra anciana, el amor no viene de noche a la mañana, no es una cosa es un fruto del Espíritu Santo, no viene de un momento a otro, es un fruto que se cultiva, que nace como una consecuencia de esa naturaleza con la cual Dios nos ha hecho, y solamente puede llegar a ser evidente en nuestra vida en la medida que nosotros a nuestra fe le añadimos virtud, a nuestra virtud le añadimos conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento de la palabra de Dios le añadimos el dominio propio, porque Dios no nos ha dado este espíritu de cobardía, sino dice de poder, de amor y de dominio propio. La paciencia es un fruto también del espíritu. Definitivamente no todos lo tenemos, porque eso se cultiva también, se practica, tiene que ser añadida al dominio propio. Después viene la piedad. Después de la piedad viene el afecto fraternal. Y después de pasar por estos 7 pasos, al último, como el octavo fruto, es el amor. Definitivamente hay todo un proceso para llegar a tener este fruto, que es el que va a permanecer para siempre. Dice la palabra de Dios, ¿no? En la epístola de segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo dice, si tenéis estas cosas que acabamos de leer y abundan en vosotros, no dejará de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llegar a tener ese conocimiento de nuestro Señor, vamos a poder entender en su gran magnitud lo que es el amor de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. No lo vamos a conocer así como un concepto, sino vamos a entender el versículo de oro de la Biblia, que es el Evangelio de Juan en el capítulo 13, el versículo 16, dice que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree sea salvo. Hoy día la única forma de no ser un cristiano, un hombre, una mujer que está escuchando, que va a ser extinguido, es que cuando reconozcamos verdaderamente el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, que hace 2000 años derramó su última gota de sangre para descender por nosotros al infierno, pero para justificarnos y devolvernos una vida valiosa. Somos un tesoro precioso del Señor
en su Hijo Jesucristo. Que Dios los bendiga. Hemos escuchado una palabra fresca, porque en estos momentos el mundo está viviendo una situación muy difícil. Hay una conmoción mundial, porque esta conmoción mundial quiere hacer que el amor se apague, se enfríe, pero no lo van a poder porque es mayor Jesús a todos los problemas que tenemos. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Tú no desistirás de conquistarme, soy tuyo, Dios. Tú no desistirás de conquistarme, soy tuyo, Dios. Te pongo como un sello sobre mí, sello sobre mi corazón, con tu fuego abrasador, más fuerte que la muerte es tu amor. Las muchas aguas no lo apagarán. Tú no desistirás de conquistarme, soy tuyo, Dios. Tú no desistirás de conquistarme, soy tuyo, Dios. Ven y sé el fuego dentro de mí, aviva el fuego en mi corazón. Ven y sé el fuego dentro de mí, que seamos uno, tú y yo. Ya no quiero hablar de ti como si no estuvieras aquí. Quiero verte a los ojos y cantarte a ti. Ya no quiero hablar de ti como si no estuvieras aquí. Quiero verte a los ojos y cantarte a ti. Tú no desistirás de conquistarme, soy tuyo, Dios. Tú no desistirás de conquistarme, soy tuyo, Dios.